acompañan la doctora Ana Viles, psicóloga y antropóloga de la Facultad de Ciencias Sociales, la doctora Rocío Oliver de la Facultad de Educación, el doctor Edgar Balcells, que nos acompaña, es economista y sociólogo, el licenciado José Carlos Chiquín, bastante conocido por todos, del Departamento de Química y de la Facultad de Educación, y el licenciado Eduardo Álvarez, máster en física, físico graduado de la Universidad y de Biblioteca. Entonces, la modalidad va a ser una presentación de cada uno de ellos de 12 minutos. Al llegar a los 12 minutos, no se enojen si los entendemos, para que haya oportunidad de que los asistentes puedan preguntar a los demás. Entonces, esa sería la modalidad. Y la idea es que cada quien nos cuente qué es verdad en cada una de sus vidas. Entonces, empezamos con verdad en ciencia. Sí, ¿qué es verdad en ciencia? Verdad en ciencia. La idea es relacionar los conceptos, ¿verdad? Entonces, si todos estamos de acuerdo, empezaríamos con la doctora Oliver. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues voy a leer un poquito, porque ya a mi edad, la verdad, se me olvidan algunas cosas. Entonces, comenzando porque no hay episteme, todo es doxa. ¿Y qué es eso? Es más o menos las palabras que nos compartieron algunos compañeros de un físico muy famoso que seguramente ustedes conocen, ¿verdad? Y eso quiere decir que una cosa es el conocimiento y la verdad, y por otro lado la creencia y la cuestión social. Y realmente desde tiempos hace muy lejanos, la necesidad de la verdad es común entre los seres humanos. La verdad de lo que son las cosas, de lo que son las personas, de los contextos y de los acontecimientos. La verdad guía al ser humano, le da seguridad, permite organizar los pensamientos, los sentimientos, y la búsqueda de la verdad en nuestra era sigue siendo un detonador de la investigación científica y hasta la no científica. Cuestiones tan humanas como la educación y la ética se fundamentan en la verdad. ¿Cómo saber lo que es justo y lo que no es justo? ¿Cómo elaborar un juicio crítico? ¿Cómo reflexionar acerca de los sistemas morales sin la verdad? La verdad beneficia al hombre en su humanidad, aunque no siempre lo haga de manera material. Incluso con frecuencia se hace la apología de la mentira, del engaño al prójimo, apreciándose más cualquier beneficio material que pueda existir, como la corrupción. Antes, la verdad, en efecto, es algo espiritual. Se da en el ámbito del conocimiento, que es un ámbito del espíritu. Y esto indica que la verdad no se ve y no se toca, se entiende y se saborea, o no se hace. Como todo lo humano, las teorías que conforman una ciencia no son eternamente verificables ni justificables. No hay una episteme, sino una doxa. La verdad es un ideal, al parecer, inalcanzable. Sin embargo, es vital creer que la verdad es para dar sentido a la ciencia, a la investigación y a la vida humana en sí. Y en cuanto a la verdad cierta, no la ha conocido el hombre ni la conocerá, ni de los dioses, ni aun de las cosas de que hablo. Y si por azar la verdad perfecta se revela, él mismo no lo sabría, pues todo es una red de conjeturas. Y estas son palabras de Karl Popper. La verdad se conoce a partir del lenguaje, y no hay nada más cultural y más humano que el lenguaje. Las convenciones, como lo vamos a poder observar en este foro, pueden dar diversas interpretaciones que comúnmente están comprometidas. Y en palabras también de Popper, puedo estar absolutamente convencido de la verdad de un enunciado, seguro de la evidencia de las percepciones, abrumado por la intensidad de mi experiencia. Puede parecer absurda toda duda, pero ¿aporta acaso todo ello la más leve razón a la ciencia para aceptar mis enunciados? Las verdades también son temidas.
no solo por la realidad que ellas implican, sino por la duda y la poca certeza que se tiene por alcanzarlas. Descubrir el error, la equivocación, la insoportable vulnerabilidad y falibilidad del ser humano. Las verdades sin fundamento inteligible se convierten en creencias ciegas, que pueden ser lo que genere actos inconscientes, inmorales e inhumanos, como todos sabemos y hemos vivido. Es la verdad una creación del pensamiento humano y como tal también detenta las ciencias de la educación. En la propia concepción de que este ejercicio surge de un humano libre, de un humano crítico e independiente, así como también gregario, cultural y común con otros, por lo que la verdad dependerá de la teoría que se asuma para interpretarla. Las teorías a su vez se construyen con base en convenciones e instrumentos para validarlas. Es por eso que la verdad pareciera convertirse en un problema de adecuación entre las ideas. Y siguiendo esta construcción de conjeturas, educación, el término desde la convención puede interpretarse de varias formas. Por un lado, con su raíz latina de educere, que tiene que ver el sacar de adentro, el sacar lo mejor, el potenciar del otro. Y por otro lado, educaré, que significa adoctrinar, criar y conducir. ¿Cuál es la verdad en educación? ¿Hay una referencia para cada proceso? ¿Cuáles son las teorías o tendencias en las que se apoyan quienes las ejercen, quienes las ejercemos? Va en la reflexión de estas preguntas una frase, otra vez de Popper, que parece incluir también a la ciencia de la educación, y la verdad es que cuando la leí, me parece que habla de lo mismo. Creo que la principal tarea de la filosofía de la educación es especular críticamente sobre el universo y sobre nuestro lugar en él, incluidas nuestras facultades de conocer y nuestra capacidad de hacer el bien y el mal. Las ciencias de la educación se enriquecen a partir de la multi y transdisciplinariedad de otras ciencias como la psicología, la sociología, la filosofía, la historia, la economía y de otras ciencias, y también se convierte en objeto de estudio al estarlas reflejando. Desde esta conformación de las estructuras sociales como la familia, como las secretarías de educación o los ministerios, lo que ocurre en las interacciones entre el educando y el educador, hasta las reflexiones y cambios que se han gestado a partir de la tecnología y su integración con la cultura actual. La verdad, entonces, se encuentra respaldada de diversas tendencias o cuerpos de conocimiento. Hay diferentes tipos de ciencia, y aquí, pues si se dan cuenta, la reflejamos los seis que estamos sentados. Por un lado, la ciencia se clasifica en la cuestión formal de las ciencias fácticas, en donde las ciencias formales son, por ejemplo, la matemática y la lógica, la física, mientras que las ciencias fácticas son todas aquellas que remiten a hechos constantes empíricamente observables. Las ciencias naturales, por ejemplo, que tienen su base en criterios experimentales, cuantitativos, derivados del método científico normalmente. Por lo tanto, la verdad en ciencia natural es la cualidad de los enunciados de las ciencias naturales, que describen y explican hechos de la naturaleza de manera precisa, objetiva y cuantificable. En las ciencias sociales existen dos posibilidades: los métodos vinculados con las ciencias naturales, que siguen y además con los opuestos, como la psicología y la sociología, que también combinan metodologías cualitativas y cuantitativas. Entonces, la verdad en las ciencias depende de la cuestión positivista por un lado, y por otro también es válido la tendencia interpretativa y hasta crítica. En estas posiciones y con el fundamento de los modelos educativos mismos que culturalmente se aceptan por convenciones y grupos, son marco de referencia del propósito educativo. En ellos la verdad no es constante, cambia y se transforma de acuerdo a los preceptos y principios de estas tendencias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Continuamos con el licenciado Chiquín. Voy a iniciar con una pequeña historia que
quizá algunos de ustedes ya conozcan, la famosa historia de los ciegos y el elefante. Cuentan que en una ocasión 5 ciegos estaban platicando entre ellos, ciegos de nacimiento, y surgió la inquietud de ellos, que habían escuchado hablar de un animal fantástico, majestuoso, el elefante. Y deciden ellos ponerse a conversar acerca de este portento. Alguien los escucha y les dice: ustedes quieren conocer un elefante, en el pueblo aquí al lado hay uno, en la plaza. Emocionados ellos piden que los lleven y van los 5 ciegos y dicen: ahí está el elefante. Y se sientan hasta que finalmente uno se anima, va hacia él, lo toca de tal suerte que llega al colmillo del elefante. Regresa sorprendido, dice: el elefante es duro, frío, afilado. Con esa idea el segundo ciego se anima y se levanta y va a dar con la trompa al elefante. Regresa y dice que es mentira, es flexible, es como una gran serpiente. No puede ser, dice el tercero: yo voy a ir a ver quién de esos dos están mintiendo. Y va y se topa con el cuerpo del elefante. No, ustedes están equivocados, es una pared sólida, enorme. El cuarto ciego va con la oreja y dice: no, es flexible como una sábana, así no es duro como dice aquel, es flexible, pero no es extenso. El último llega a tocar una pata y dice: no es como un tronco, es cilíndrico, no es nada como ustedes han dicho. Total que los ciegos empiezan a pelear entre ellos y no llegan a un acuerdo de cómo es realmente un elefante. Cada quien tenía un trozo de esa verdad y el elefante representa esa verdad que existe y muchos caminos que nos permiten llegar hacia ella. ¿Será que solo con un camino es válido decir que tenemos la verdad? Incluso si los ciegos se hubiesen puesto de acuerdo, hubiesen dialogado entre ellos: no, yo creo que estamos hablando del mismo ente, pero tiene estas características, aún así, nada igualaría a verlo. Realmente en la ciencia natural, muchas veces nos resignamos, en primer lugar, a cuestionarnos si esa verdad absoluta existe. Y si acaso existiera, ¿qué tanto podemos conocer realmente de ella cuando nos acercamos a ella? La idea de la verdad y su búsqueda es lo que ha movido al ser humano desde sus inicios, desde que la inteligencia empezó a aparecer como ese atributo de esta especie. Entender por qué se dan los fenómenos naturales, el arcoíris, la tempestad, el trueno, cómo hemos llegado hasta hoy día a ser conscientes de nuestra propia existencia, de nuestra muerte, de nuestro cosmos, de las infinidades del cosmos hasta el microcosmos de la materia. ¿Cómo ha sido ese camino? Tratando siempre de encontrar esa verdad que ni siquiera sabemos si existe realmente y si está como nosotros la percibimos. Si consideramos a la verdad como ese elefante, cada ciego sería un camino distinto que nos permitiría acercarnos a ella. Desde que el ser humano empezó a observar su entorno, el primer camino que eligió seguramente fueron los sentidos. Y muchos podrían decir que la verdad es lo que se limita a lo que percibimos. Esa es nuestra realidad. Pero ¿será la realidad sinónimo de la verdad? ¿Será que nuestra realidad de 3 dimensiones más el tiempo nos alcanza para decir esto es la verdad? Y no hay cosas más allá que percibimos, como la fabulosa historia de Platón, de las dimensiones, que realmente quien está en ese universo percibe lo que es capaz nada más. Y si hay más allá de eso, una realidad, una verdad, no sabemos si algún día llegaremos a entenderla, por lo menos a percibir nuestra realidad y tratar de explicarla, estando conscientes que quizás esa verdad absoluta esté por ahí, pero que esté fuera de nuestro alcance. La percepción es nuestro primer acercamiento a esa verdad. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos. Es inevitable que cuando uno empieza a jugar con sus sentidos, a profundizar con ellos, uno cae inevitablemente, hablando en el ámbito natural, en la ciencia natural como tal. Y si ustedes se ponen a analizar, los avances de la ciencia natural muchas veces no son otra cosa que extender nuestros sentidos, ver más allá de lo que nuestros ojos permiten, poder escuchar más allá de lo que podemos sentir, olfatear, degustar. Entonces, cuando nosotros tenemos ese camino, la ciencia natural se construye en otro de esos ciegos que trata de acercarse a esa verdad. Si nos quedamos solo con los sentidos, o solo con la ciencia, o solo con esos dos, estaremos ya en posesión de la verdad. Una de las cosas con las cuales yo discrepo mucho y siempre he expresado esta idea es que no estoy para nada de acuerdo que
a nuestras ciencias naturales o a las ciencias como la física se nos llaman ciencias exactas. Algo tan sencillo y ridículamente banal como medir la longitud de un objeto, jamás podremos saberlo. La incertidumbre asociada a cualquier medición es un obstáculo que está limitado por nuestros sentidos, porque a la larga toda medición, todo acercamiento a convertir algo en un número tiene como límite nuestra percepción y nuestros sentidos. Caemos siempre a los sentidos. Por mucho que hagamos telescopios fabulosos y microscopios que nos permitan ver a nivel molecular, lo que a la larga decide el último dato son nuestros sentidos y las escalas que podamos medir. Y siempre habrá una incertidumbre asociada. ¿Cuánto mide un objeto de largo? Algo tan sencillo y tan ridículamente fácil, y un problema que ha acompañado a las culturas desde la más antigua, es algo que jamás podremos realmente saber. Ciencias exactas, sería de pensarlo despacio. Nuestra percepción de la realidad, ¿qué tanto podemos poner de esa etiqueta de objetividad? ¿Cómo es la percepción desde el punto de vista de cada individuo? ¿Cómo puede cada persona tener la misma percepción de un mismo objeto? ¿Cómo es posible que dos personas que vean lo mismo estén realmente interpretando lo mismo? Porque ahí viene otro punto importante, la interpretación de lo que se percibe. Dense cuenta cómo el concepto de verdad en ciencias naturales ya no parece ser tan sólido como se creía o como se esperaba. Está sujeto a interpretación, a una medición que está limitada por los sentidos que nosotros mismos podemos engañar. Y nuestros sentidos, vaya, se me ha pruebas de que nos mienten y nos pueden llegar a jugar unas malas pasadas. Cuando nosotros nos incursionamos en la ciencia, es inevitable llegarse a las preguntas milenarias. ¿De dónde viene todo? ¿Cómo ha surgido todo esto? De otra verdad subyacente. Los mayores problemas filosóficos que se crean en ciencia corresponden a esos instantes en donde todo empezó y a la idea de cómo va a terminar todo. Realmente son extremos en donde todo lo que uno sabe, todo lo que uno da por sentado, son situaciones que probablemente ahí ya no se cumplan y uno realmente no tiene cómo modelar esto. Porque la ciencia natural es lo que hace, percibe la realidad, que no necesariamente vimos, va a ser la verdad, la realidad, y la modela. Y el objetivo principal de la ciencia en el ámbito de ciencias naturales es generar conocimiento. Esa es la razón, generar conocimiento. Por ahí hay quienes han tergiversado un poco a la ciencia y ya la usan con fines utilitaristas, generar bienes de consumo o con características mesiánicas para resolver problemas. La ciencia no es para resolver problemas, es para generar conocimiento y entender mejor nuestro entorno. Que algún descubrimiento o conocimiento luego nos ayude a mejorar algún problema o a tener alguna situación de utilidad, pues eso ya es una consecuencia secundaria, pero generar conocimiento es el fin primordial de la ciencia. Es inevitable pensar acerca del origen de todo. Cuando uno se mete mucho en la ciencia natural, es inevitable desembocar en la filosofía de la ciencia. Entonces, la filosofía como tal nos permite cuestionar esos pensamientos, ese esquema mental con el que nos hemos acercado a esa realidad. Y quién quita y la filosofía misma no sea otro de esos ciegos que nos permita acercarnos a esa verdad. Puede haber quienes digan que también la espiritualidad, que miren cómo llegamos ya a esos extremos, como cada quien la quiera interpretar y ver, puede ser otro de esos caminos. Hay quienes pregonan que el arte ofrece un acercamiento a esa realidad, a ese conocimiento interno que no se logra a través de otra forma. Toda ciencia tiene su arte y todo arte tiene su ciencia, dice el dicho. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en esos múltiples caminos, los sentidos, la ciencia como tal, la filosofía, todo lo que hemos estado discutiendo, surge la pregunta, ¿será que bastan esos caminos? Y si todos esos caminos yo pudiera recorrerlos, no tendría una caricatura nada más de esa realidad, como los ciegos la tenían del elefante. Cuando nosotros nos ponemos a cuestionar realmente si la verdad existe como tal, siento que en ciencia natural cada vez estamos más convencidos de que tenemos una limitación muy grande para llegar a responder eso. Nosotros modelamos y hacemos una relación entre lo que se observa y los modelos matemáticos que proponemos, que a la larga la matemática se convierte en ese lenguaje con el que expresamos todo.
Pero cuando nosotros vemos ese modelaje nos damos cuenta realmente que no existe actualmente un solo modelo perfecto, que no tenga sus deficiencias, sus errores y sus limitaciones. La ciencia ha tratado de modelar cada vez de manera más eficiente y mejor la teoría de las categorías de Liede-Goltari, que dice que la ciencia realmente solo se va ampliando, que realmente va dando lugar a esa mejora a través del método científico, que es la herramienta por excelencia, aunque no sea el agrado de muchos, incluso dentro de la misma ciencia. Pero el cuestionamiento va en ese sentido. La verdad como tal, la resignación a jamás tenerla tan clara, como los ciegos jamás podrían ver realmente cómo es un elefante. Gracias. Licenciado Álvarez. Bien, muy buenas tardes. Vamos a tratar de enfocar un poco estas preguntas haciendo más preguntas y un poco ponernos en contextos históricos, así rápidamente para que nos ubiquemos un poco. Desde el punto de vista práctico, la epistemología es la filosofía de la ciencia. Entonces, en algún momento, la primera pregunta que le pueden hacer a cualquier persona que estudia física es: ¿todo físico es filósofo? ¿O son cosas aparte? Esta es una pregunta y es una pregunta bien dura de contestar, porque muchas veces la experiencia de la filosofía en física viene de la interacción que uno tiene durante su formación, con excepción de llegar a cursos de posgrado, donde uno ya puede estudiar esto a fondo. Generalmente en los pregrados no estudiamos este tipo de cosas. Entonces, la primera pregunta que quiero dejarles a ustedes en el ambiente es: ¿será que todo físico a su vez es filósofo? Bueno, ¿qué es lo que nos sucede en la física? Y quisiera compartir con ustedes algunos conceptos interesantes. ¿Qué hace un físico? Los físicos están tratando de encontrar cómo se comporta la naturaleza. Algunas de estas frases no son mías, van a ser de Richard Feynman, de Albert Einstein o de Niels Bohr. Para que me las crean, que si digo que son mías, van a decir que no, o después pueden encontrar que me las plagié. Pero, eso está muy de moda, pero una de las cosas interesantes es que, por ejemplo, dice uno: ok, ¿cómo se comporta la naturaleza? Pero el primer razonamiento interesante es que voy a dar el comportamiento de la naturaleza en un momento dado, no eterno. Y quiero que piensen históricamente, porque si nosotros nos vamos a la historia, cuando nosotros vemos lo que hacía la ciencia, las leyes eran perfectas, las leyes no se podían poner en duda, y fue gente como Einstein y otros que tuvo que enfrentar eso. ¿Sí? La segunda parte interesante es que si nosotros no tratamos de hacer o ver cambiar los comportamientos, ya no tendríamos que haber avanzado en ciencia y nos podríamos haber quedado donde ya llegamos. Si lo sabíamos todo, ¿por qué seguimos adelante? Entonces es bueno que siempre haya cosas excitantes para que de tiempo en tiempo podamos cambiar. ¿Cómo logramos en física eso? Nuestro lenguaje base es usar la matemática. Entonces, ¿qué hace la matemática? La matemática es la que nos ayuda a entender qué es lo que está pasando. Por ende, al ser un lenguaje, no podemos pensar que sea la única interpretación posible. Es el lenguaje universal que manejamos, pero podríamos crear otros lenguajes para tratar de hacer eso. Pero ahora viene una cosa interesante y uno se hace esta pregunta: ¿será que nosotros podemos investigar algo, pero primero lo tenemos que definir? ¿O nos ponemos a investigar y después lo definimos? Quiero que piensen, porque si yo parto, eso es como cuando uno habla en: si no tengo el tamaño de la población, no puedo hacer un estudio. Entonces nunca haríamos estudios. Entonces, este es un razonamiento bien interesante, porque muchas veces lo que nos ha enseñado la ciencia es a tirarnos al agua, a investigar cosas que tal vez en su momento no hemos llegado a tener la última definición. Y piensen en el mundo experimental y aún en el mundo teórico. Entonces, qué bueno, dice Feynman, que nosotros podamos investigar sin necesidad de definir cosas para no tener una camisa de fuerza. ¿Ven? Un razonamiento interesante. Y entonces, un último razonamiento de Feynman dice: bueno, los físicos han tratado de encontrar leyes inconstantes sin preguntarse de dónde vienen, pero
tratando de acercarse al punto donde a veces hemos tratado de forzar la historia. Y entonces, si vemos históricamente lo que fue el éter etílico, cuando a puro tubo se tenía que decir que eso era así, en algún momento parece que cuando investigamos, nuestras leyes tienen un peso encima, y es cómo le vas a llevar la contra a Newton. ¿Cómo se te ocurre a vos, baboso, estar en contra de fulano? Muchas de estas frases es interesante cuando uno lee lo que decía Albert Einstein. Él decía que el mayor aprecio en su vida fue el que le tenían todos sus colegas físicos, los cuales lo abominaban porque era más inteligente y hizo primero que nosotros. Ahora todos tenemos foto de él, ¿verdad? Pero en su momento, él ganó un premio Nobel por lo que le entendieron, que fue el efecto fotoeléctrico y no por la relatividad. Entonces ahí vemos nosotros claramente. Einstein decía, miren, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que cada vez necesitamos tener fundamentos más sólidos. Y los físicos no deberían rendirse a la contemplación filosófica crítica de las cuestiones fundamentales teóricas. Eso es una camisa de fuerza y no estoy de acuerdo, decía. Por otra parte, dice, los conceptos, dice, son algo que nos prueban y que nos ordenan cosas fácilmente. Pero eso, el problema que tiene es que después creemos que son una autoridad y nos olvidamos que son terrestres. O sea, vino de la gente que lo hizo y se convierte en una verdad como que fuera Dios. Y entonces él dice, miren, nosotros ahí, ¿qué pasa? Paramos aceptando cosas como intachables, cosas como que nosotros no podemos cuestionar. Son verdades absolutas. Esas son cosas dadas y usted, cuidado, se ocurre a cuestionarlas. Y él reflexionaba y decía, si nosotros no cuestionamos eso, la ciencia nunca hubiera avanzado. Y entonces, ahí viene otro mensaje interesante. Cuando probamos una teoría, algo mantenemos fijo constante. Y entonces surge la pregunta, ¿ok? Entonces la teoría nos está diciendo lo que nosotros creemos asumiendo lo que estamos pensando. Entonces Albert Einstein decía, eso es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer. Las teorías son vehículos que tenemos que probar, pero cometemos una falencia. Probamos la teoría como un todo, no como partes. Entonces queremos hacer una prueba de un todo, es toda la teoría de la relatividad, no es un pedazo de la teoría de la relatividad. Finalmente, Niels Bohr escribió un poco sobre algo que se llamaba el principio de complementariedad. El principio de certidumbre de Heisenberg es uno de los principios que filosóficamente podemos llevar a decir frases como cuando dijo Einstein, y Dios tiró los dados. Es decir, todo ocurre al azar, y poniéndolo solo en parafrasear, que ni siquiera Dios sabe qué va a pasar, porque para eso tiene libre albedrío, y nos meteremos en un pleito a discutir durante los próximos 15 años y no vamos a llegar a ninguna de ellas. Pero ¿qué dijo Niels Bohr? Niels Bohr dijo, mire, cuando usted está tratando de medir algo, lo que tenemos que ser conscientes es que hay dos cantidades, y entre más sepa de una, menos va a saber de la otra. Entonces, entre los modelos que yo haga, más estén bajo supuestos, va a haber cosas sobre las que yo no sé. En física como tal, ¿qué es la base que nosotros utilizamos? ¿Qué es verdad? ¿La ley es verdadera? ¿Siempre será correcta? No. Las interpretaciones cambian, porque si no, no habría mecánica cuántica y muchas cosas, la interpretación ha variado. Tenemos leyes, modelos, teorías, pero tenemos que verificarlas. Y si no hay una verificación experimental, para nosotros no vamos a aceptar esa verdad. Entonces, decir algo por decir es algo que dentro de la enseñanza de la física le dicen a usted, mi amigo, vengan los datos. ¿Qué pasa con el enfoque? Quiero que piensen rápidamente en esta situación. Nosotros podemos hacer el enfoque normal, como fue la ciencia vista, que es un poco el reduccionismo. Si yo entiendo lo más básico, yo sé cómo funciona el todo. Entonces, si yo logro entender los quarks, voy a tener el universo. Y si la unidad más básica fuera el mini quark o el antiplurchu, entonces, bueno, explicando el antiplurchu, yo voy a poder explicar. Pero eso es ahora una tendencia que dice, mire, ¿por qué no le entramos a explicar esto como holismo, como un todo? Piensen en el cambio climático.
El cambio climático es una cosa mucho más compleja, no es que yo si entiendo cómo están las hormigas, yo ya sé mañana si se va a inundar algo. Ese es un modelo. ¿Cuál de los dos es correcto? No puedo decirles porque en mi opinión los dos tienen base para hacer. En el mundo de la física nos gusta hacer mucho el reduccionismo. Por otra parte, al principio éramos determinísticos. Sabemos exactamente lo que iba a pasar. Nuestros modelos eran perfectos. Y igual a X más B, donde X dependiente de 2 más 1 a partir de bien, ahora, nuestro enfoque es lo más probable. Vean ese cambio. Vamos a hablar de lo más probable. Lo exacto, todavía hay cosas que nos funcionan, pero hay otras que no. Entonces, los modelos hacen predicciones, pero no se olviden las limitaciones. Y no son verdades absolutas, son modelos que funcionan bajo ciertas condiciones. Y por favor, nadie lo hizo de mal. Newton, mire, no funciona la velocidad de la luz. Y en ese tiempo, ¿qué sabía de la velocidad de la luz? Él no hizo su teoría en eso, ¿ok? Las leyes de la física resumen resultados experimentales. Pero tengo que tener observaciones y mediciones. Si no tengo observaciones y mediciones, estoy frito. Eso de que yo creo que salió, no va a funcionar con nosotros. Yo me eché 2 medidas. ¿Por qué 2? Porque eso es lo que se hace, según quién. ¿Está seguro usted que 2 medidas son suficientes? Ahora, que lleno de cuentos. Usted quiere sacar una ley que todo el mundo le ponga. Queremos que tengan validez. ¿Ok? Así que nuestras teorías se van a basar en observaciones. Y por eso hay hasta ahora teorías que ya se les da otra categoría. Ya descubrimos que Einstein tenía razón. Ya pudimos ver el experimento. Créanme. ¿Por qué no le dan el premio Nobel post? Yo esa es una de las quejas que tengo hacia el premio Nobel. Porque si ahora no tenían para la relatividad, ahorita se lo deberían haber dado post porque lo merecían. Ahora, ¿dónde actúa la ciencia? Vean el cambio de paradigma que tenemos. Antiguamente en la física clásica es aquí, en la mecánica cuántica es local versus no local, o sea, un fenómeno que estoy estudiando aquí me ofrece cambios en otras partes. Entonces, eso me pide también, creo que piensen un poco filosóficamente. Termino con 2 conceptos. La ciencia no es magia. ¿Por qué eso es bien importante? Porque hoy en día creo que se está desvirtuando un poco a que la ciencia es un show y que la ciencia es magia, y mucha gente ha perdido eso porque usa tecnología. La ciencia tiene bases claras y la nanotecnología tiene bases de mecánica cuántica, y para entender eso tengo que saber ciencia. La aplico y puedo hacer cosas muy buenas. Y el método científico. Una pregunta interesante, y cuando uno oye a los grandes de la física es: ¿existe un único método científico, o lo que nos interesa es que su método esté basado de una manera que me convenza? ¿Los pasos que usted siguió para analizar algo realmente lo llevaron a la verdad que busca? ¿O solo hay un método científico? Algunas personas sostienen que hay tantos métodos científicos como personas. Entonces, dentro de todo este mundo, estamos nosotros tratando de contestar qué es verdad. Y por eso, creo que la mejor frase en física la dijo Einstein cuando dijo: todo es relativo. Midió antes de su discurso. Tira la presión. La doctora Díaz, por favor. Buenas tardes. Yo creo que, me parece muy interesante que viniendo de disciplinas tan diferentes y todos estemos de acuerdo en lo más fundamental, ¿verdad? Entonces eso, pues, el ejercicio simple de escucharnos entre nosotros, pues, ya de por sí es muy valioso. Yo tal vez les voy a, pues ya hablamos un poco de qué es ciencia, de cómo se concibe como este estudio sistemático del mundo natural. Y lo interesante de la ciencia y de cada una de las ciencias es que nos proveen una serie de herramientas para acercarnos de determinadas formas a ese mundo que queremos comprender, ¿verdad? Acercarnos de alguna forma a esta verdad que ya hablamos de que no necesariamente es alcanzable, ¿verdad? Que no podemos hacer así y agarrarlo. Y entonces la perspectiva que yo traía para plantearles hoy es la de la ciencia como un sistema cultural. A veces tendemos a pensar
está muy lejos de la verdad. La ciencia es una fabricación humana, la hicimos las personas, al igual que la religión, al igual que el arte, y es una de las muchas dimensiones que tiene la cultura humana. Y por ser parte de la cultura humana, por naturaleza va a ser variable y va a ser relativa. Entonces, de esta cuenta que podemos definir la ciencia como el conocimiento organizado, sujeto a fuerzas históricas y estándares socialmente definidos. ¿Qué quiere decir? Que el contexto histórico, que la cultura, que el lugar, que el momento, que el desarrollo tecnológico van a tener un impacto en cómo nosotros interpretamos esa realidad. El conocimiento puede ser cuestionado, el conocimiento puede ser discutido, puede ser afirmado, puede ser enseñado y cambia en función de las necesidades humanas. Y de esta cuenta a mí me gusta mucho esta noción de posicionalidad, ¿verdad? Somos seres posicionados. La visión de este salón que yo tengo desde donde estoy sentada es diferente de la que tiene, por ejemplo, Nancy, que está viendo hacia acá, o alguien al final del salón, ¿sí? Y en función de eso es como nosotros vamos a plantear y vamos a observar, ¿sí? Entonces, no es importante que nunca perdamos de vista que la percepción de la realidad que yo tengo en este momento depende de dónde estoy parada y depende también de otros factores, depende de dónde estoy. En mi caso depende del hecho de que soy mujer, que estoy formada en ciencias sociales, que mi entrenamiento como científica está orientada hacia algo específico. Entonces, al ser conscientes de esta posicionalidad, en lugar de perder objetividad, lo que estamos haciendo es ganando, porque yo estoy comprendiendo que la percepción que yo tengo del mundo está influida por todas estas características que yo ya les mencioné anteriormente. Además, el conocimiento pues, va a variar de una disciplina a otra. Y sí es cierto que la ciencia, gracias, como la conocemos y haciendo un paréntesis en esta idea de la ciencia, ¿verdad? ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es la ciencia para Occidente? Pues es una serie de principios en donde seguimos el método científico, en donde documentamos. Pero en otras culturas también existe ciencia y no necesariamente siguiendo los mismos parámetros y no por lo tanto siendo menos valiosa que la ciencia occidental totalmente racional que tenemos en Occidente, ¿verdad? Nuestra ciencia, no sé si es con minúscula o mayúscula, nunca entiendo cuando hacen esa referencia, ¿verdad? Pero nuestra ciencia está enraizada en la tradición positivista y esta tradición lo que nos dice es yo creo lo que puedo ver, lo que puedo observar, lo que puedo medir, lo que puedo tocar. Y para todos los que estamos sentados aquí hoy, el positivismo nos abrió la puerta al conocimiento de una forma impresionante. Sin embargo, el positivismo también tiene sus limitaciones, ¿verdad? Como decía el licenciado Chiquín hace un rato, ¿verdad? Incluso cómo medimos una botella de agua está, o la exactitud con que lo hacemos depende de nuestra percepción, ¿verdad? Y de las limitaciones de nuestra propia percepción. Entonces, tenemos que pensar en la ciencia y analizarlo nosotros mismos y decir, bueno, ¿qué creo yo de la ciencia? Porque para mí es importante. Y para mí, ¿cuáles fuentes de conocimiento son más legítimas que otras? Porque también, como mencionaba el licenciado Chiquín hace un rato, hay personas para las que el arte, la religión, son fuentes de conocimiento que realmente tienen una legitimidad importante. Entonces, primero como científicos debemos nosotros hacernos la pregunta, bueno, ¿y para mí qué es importante? ¿Y cómo yo le doy legitimidad a determinadas fuentes de conocimientos, ¿verdad? Entonces, bueno, de esta cuenta, de ver la ciencia como algo posicionado, podemos hablar del desarrollo de la ciencia como algo que tiene tres características. Primero, el conocimiento que está disponible
hay acuerdo entre las distintas comunidades en cuanto a este conocimiento y si se considera legítimo. Esa es una cosa. Otra cosa que influye en el desarrollo de la ciencia es cuáles son las ideas que tenemos sobre ese conocimiento, porque si bien es cierto que la ciencia busca la objetividad, ¿cómo escogemos qué problemas abordamos? Es eminentemente social. Entonces también tenemos que preguntarnos a qué cuestiones históricas, políticas y sociales está respondiendo la ciencia que yo estoy haciendo en este momento. Y por último, ¿en qué contexto social y político precisamente se está desarrollando este conocimiento y para qué? A veces en toda esta cuestión tan interesante de la ciencia estamos hablando como a un nivel sumamente abstracto y se nos olvida que la ciencia y los adelantos científicos nos sirven para algo, generalmente para resolver problemas del mundo actual, problemas que tiene la humanidad, que puede ser o puede no ser que la ciencia nos dé las respuestas, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿para qué les estoy diciendo todo esto? Primero, porque es importante que ustedes entiendan que la realidad, como yo veo la realidad, depende de los lentes que me pongo. Entonces, las distintas ciencias tienen una perspectiva diferente para acercarse a ese conocimiento y entonces, de esta cuenta, lo valioso de la interdisciplinaridad y multidisciplinaridad es como las manos de cada uno de estos ciegos. Cada ciencia me puede dar un poco de esa verdad que estoy buscando o de ese entendimiento, más bien yo lo diría más como una comprensión que una verdad como tal, para poder llegar un poquito más cerca, para tener un panorama un poco más completo. Entonces, algo que nos podría funcionar, y yo que trabajo con poblaciones no occidentales, dirían ustedes, para mí en mi experiencia ha sido muy importante tratar de comprender que hay personas que tienen sistemas epistemológicos diferentes que los míos, y no necesariamente porque los míos estén basados en una ciencia occidental necesariamente son mejores o más exactos. Para podernos acercar a personas que piensan diferente tenemos que estar dispuestos a pensar que otros sistemas de pensamiento son igual de válidos y que nos pueden enseñar a nosotros también, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos con esta información? Pues dos cosas. ¿Nos vamos por el relativismo o nos vamos por el racionalismo? ¿Qué hacemos? ¿Qué escogen ustedes? ¿O necesariamente hay que escoger? Tal vez no tenemos que escoger, porque podemos usar el relativismo para entender que hay sistemas de pensamiento que son distintos a los nuestros, que tienen distintas leyes, que tienen distintos paradigmas, y de esta cuenta entender que al interior de cada uno de estos sistemas epistemológicos hay un sistema racional con reglas coherentes que se siguen. Entonces, creo que esta puede ser una solución a estos debates de decir, bueno, si las ciencias son relativas,